Y cuando nosotros entendemos que eso es así, mire, en el versículo 18 del primer capítulo de Mateo, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y ahí que podemos evidenciar que se cumple el propósito que el ángel le había anticipado a María, que había descrito. Ahora bien, en el próximo versículo, fíjense, me llama la atención, en el versículo 19 dice: José su marido, como era justo. Y ahí me impactó a mí trabajando con esto. Óigame, cuando dice porque era justo, como era justo, yo digo, ser justo, realmente somos justos con lo que hacemos, como miramos, como procedemos, porque estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de barreras, de lastres, de influencias. Pero fíjese que aquí reconoce la palabra que José era justo. Quiere decir, y esto habla a mi corazón, y esto me está ministrando a mí, oigan, cuando uno es justo, cuando uno realmente es justo, uno lo sabe, nadie se lo tiene que venir a decir a uno. El Señor le confirma con un sello de alegría y dice: fuiste justo. Y uno dice: gracias, papá. Porque es así. Quiere decir que todo cristiano debe tener en su conciencia justicia. Debe ser ecuánime. Que a veces no nos gustan las cosas. Pues mire, ayer yo viví una experiencia que le compartí a Moisés, o a la esposa de Moisés anoche, esperando a mi esposa en un shopping mall ayer en la mañana, porque tuvo que hacer visitar el baño. Se me para un señor al frente que yo no conozco, se me presenta como ex prisionero de guerra en un mall de este país, un señor mayor, y me dice: yo soy fulano de tal, ex prisionero de guerra, le faltaban unos dedos en la mano y demás, y yo le digo: el Señor te bendice. Y lo primero que el hombre sale de atrás para adelante y me dice: Dios no existe. Y a mí me dio un dolor tan profundo. O sea, yo me quedé en una pieza, porque lo menos que yo espero es que un desconocido se me pare al frente y me venga a decir que Dios no existe, cuando yo he evidenciado que Dios existe. Pero lo que me dio fue dolor, lo que me dio fue tristeza. En otras épocas hubiese dicho: pues mira, sigue por ahí. Pero hice un intento de decirle: mire, el Señor le bendice. Esto es una época donde se celebra el nacimiento de Jesús. Óigame, y el hombre no transó, y tenía una rabia y una cólera y una cosa increíble, dolido y con unas heridas tremendas. Y luego me dice: a mí me llevaron a una iglesia y lo que querían era el dinero. Y yo le contesté de una forma tajante: ¿usted sabe qué? Al Señor no le hace falta su dinero. Como para decirle: no me vengas con esos cuentos, porque eso no es. Con eso no te vas a salir de esto. Y terminé bendiciéndolo, porque no le conozco, y fue un instante, fíjense como son las cosas de la vida. Pero yo evidencié que en ningún momento yo transé. Porque el cristiano es cristiano aquí, allá y más allá. Y debe ser misericordia y debe ser justo. Y no debemos servirnos con la cuchara grande, porque estamos en el mundo y nuestro deber es comunicar el mensaje del Señor, ser misericordia, ser justo y llevar la palabra. Y aquel hombre, todavía lo tengo, ese incidente en mi corazón y en mi mente, y en su misericordia le pido a Dios que ore en favor de esa vida. Pero es un hombre que, aunque mayor, tiene juventud todavía para ser productivo, y tal vez, si el Señor me lo permite, yo lo pueda ver dando testimonio de que el Señor obró en favor de su vida. Pero estamos en el mundo. Si vamos al versículo 34, perdóname. Okay. Vamos al versículo 21, perdón. Ahí en ese texto dice:
Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese, el profeta Isaías, aquí se cumple la profecía de este proceso. Ahora bien, me llama la atención cuando le dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Jesús es Dios con nosotros. Y muchas veces como que separamos una cosa en nuestra forma de razonar este asunto, como que separamos una cosa de la otra. Y Jesús es un digno ejemplo a través de su vida, su sacrificio, de que es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque, óigame, estamos en el 2009 y esto sucedió hace 2000 y pico de años. Y aquí estoy yo, hablando de su palabra, como si lo estuviera viendo ahora mismo. Porque por eso yo celebro el nacimiento de Jesús, porque fue el nacimiento de esperanza en lo que yo puedo interpretar. Porque se cumplieron profecías, porque está escrito en la palabra, porque somos hijos de Él. Y si Emmanuel significa Dios con nosotros, pues entonces Jesús es Dios y está con nosotros. Y esto no es part-time, y esto no es de 8 a 5, esto no. ¿Usted sabe por qué Dios es con nosotros? Porque vive aquí adentro de ti. Yo le voy a compartir algo que yo viví, no sé si lo había compartido antes. Cuando nuestra hija tenía 3 añitos, uno acostumbraba a llevarla a la cama, hacer una pequeña oración y acostarla, ¿verdad? Con 3 años de edad, esa niña me dice: papá, ¿qué sucede si tú no estás? Y en esa época yo viajaba mucho al oriente, a muchos países y en muchos viajes de negocio. Y yo le digo, yo la entendí, pero yo le digo: ¿qué tú quieres decir si papá está de viaje? Y directo al hígado esa muchachita me dice: no, papá, si tú no estás, si tú mueres. Así, con 3 años. Y a mí como padre, lo único que se me ocurrió en aquel momento fue decirle: amor mío, cierra los ojos, cierra los ojitos. Y le dije: ¿ves que estamos jugando en el parque? Me dice: sí, papá. ¿Y ves la ola de colores? Sí, papá. ¿Y qué yo hago? Y ella me dice: corriendo, papá, jugando conmigo. Y yo le digo: ¿ya estás pasando bien? Me dice: sí, papá. Y yo le digo: abre los ojos. Y abrió los ojitos. Y yo le digo: mientras yo viva aquí y aquí, yo viviré y estaré contigo. Eso fue lo que yo le dije a mi hija hace 20 años, porque hoy en día tiene 23. Óigame, y eso, en aquel momento yo no estaba perseverando en el Evangelio, pero fue la sabiduría de Dios que me permitió contestarle. Pero hoy yo le puedo compartir que yo comprendo que si el Señor vive aquí y aquí, no muere. O sea, si tenemos ese amor, si tenemos ese cariño, si tenemos esa devoción, mientras esté aquí, no muere. Y de eso es que se trata el Evangelio, porque dice que es eterno, que no tiene fin. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo acogemos en nuestros corazones. Si pasamos al versículo 24, fíjense que Dios utiliza un ángel también en el sueño para hablarle a José, pero no, ya está dormidito, y le trae ese ángel y también le da las instrucciones y le dice: mira, este va a ser el nombre, este proceso va a ser así. Y José, dice en el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué demostró José en ese momento? Obediencia. Él obedeció, porque imagínense, un hombre joven, vino un ángel, le habla y él dice: oye, esto es así, esto es parte de este proceso.